Cambia que pueda fluir en el río de tu sangre y mi nombre honre a Jesús. Señor, me rindo a tu obra en mí. En tus amantes manos viviré. Cambia el corazón como aguas de ríos. Con tus manos, Dios, cámbiame que pueda fluir en el río de tu sangre y mi nombre honre a Jesús y mi nombre honre a Jesús. Gloria a Dios, mis hermanos. Muchas gracias por la oportunidad, hermano mío. Bendiciones, hermano Rigo. No, al contrario a usted, mi hermano José Bello, por esa gran predisposición que tiene en su corazón de poderle servir al Señor y qué alegría que lo hace con todo su corazón. Muchas gracias, mi hermano José Bello. Ahí que el Señor siga bendiciendo esos preciosos ministerios que el Señor le ha dado. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro programa de esta hermosa noche, mis amados hermanos, y vamos a dejarle el tiempo a nuestro amado hermano Ricardo Miranda desde Bakersfield, California. Él nos va a estar presentando al expositor de esta hermosa noche. Adelante, mi hermano Ricardo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermano Rigo? ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, nuevamente reunidos en este momento. Y tengo aquí una pequeña lectura, una pequeña biografía de mi hermano Benjamín Mateo López. Como decía una persona en Guatemala, como me lo contaron, se los cuento, ¿verdad? Así como me lo mandaron, se los voy a decir. Así que nuestro hermano Benjamín Matú López está casado con Belén Fuentes desde hace 24 años. Tienen un hijo de 4 años. Eh, Me indica que está sirviendo en la predicación, en la obra del Señor, hace unos 25 años. En la Iglesia de Cristo, bueno, este lugar sí lo conozco, allá en Villanueva. Ahí está localizada la Iglesia de Cristo, donde mi hermano Benjamín está ministrando. Él es licenciado en psicología, licenciado en psicología y teología, estudiando maestría en teología práctica. Eh, Indica que por el momento se dedica a atender pacientes. Hasta este momento tiene 52 años de edad. Así que, como me lo dijeron, se los cuento y nos va a alimentar en esta noche, así como lo dice el Señor, así nos va a decir a cada uno de nosotros también. Así que, hermanos, esta es la biografía de mi hermano Benjamín. Así que preparemos el corazón y pues esperando con ansia la palabra en esta noche. Bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos. Gracias, hermano Rigo. Muchas gracias, mi hermanito Ricardo, por excelente presentación que nos ha hecho en esta hermosa noche de nuestro amado hermano expositor. Así que vamos entonces a dejar el tiempo a nuestro hermano Hugo Garzón desde Bolivia. Él estará orando por el expositor y por la palabra del Señor. Así que adelante, mi hermano Hugo Garzo. Gracias, hermanitos Rigoberto. Buenas noches, hermanitos. Bienvenidos todos a esta plataforma. Oraremos. Amado Padre Celestial, como congregación, venimos delante de ti en unidad, elevando una oración por tu siervo
Benjamín Matul. Te rogamos, Señor, que le concedas sabiduría, entendimiento y perseverancia en su estudio, que en medio de todo desafío o preocupación, él pueda confiar plenamente en ti, recordando tu promesa. Por nada estén afanosos, que no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Señor, trae paz a su mente y corazón, afirma sus pasos, abre su entendimiento a tu palabra y fortalece su fe. Como iglesia, lo encomendamos a tu gracia, sabiendo que tú eres fiel para sostener a los que en ti esperan. Eso te pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Amén, mi hermanito Víctor Hugo Garzón. Muchas gracias por la oración en esta hermosa noche. Vamos entonces, pues, a abrir los micrófonos para nuestro hermano Benjamín Matul desde Villanueva, Guatemala. Nuestro hermano estará dando el tema Preocupados por nada, parte 2. Adelante, mi hermanito Benjamín Matul. Gracias, hermano. Solamente para que me pueda poder compartir pantalla, hermano, tengo la presentación y así poder hacer la presentación. Listo, hermano. Gracias, ahorita entonces comparto pantalla con ustedes. Pero no. Mientras tanto, voy a aprovechar el tiempo para echar la enseñanza en nuestra palestra y eso lo puedes presentar. Bueno, el tema es preocupados por nada, como ya decía nuestro hermano, y el texto base siempre sigue siendo Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos, tal como lo decía nuestro hermano en su oración, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Si ustedes recuerdan, en la primera enseñanza aprendimos que el mandamiento de no preocuparnos por nada es uno de los mandamientos que más hemos ignorado. No solo la iglesia, sino aún nosotros como servidores de Dios. Es decir, en otras palabras, no nos ha importado que Dios lo demande. Porque el texto de Filipenses capítulo 4, 6 es un mandamiento, no es opcional. ¿Sí, hermanos? Entonces, en lugar de preocuparnos, Dios nos ha dado herramientas divinas para vivir libre de la preocupación. Y eso lo vimos la enseñanza pasada. ¿Sí? Y en la segunda enseñanza, que es esta, nos vamos a centrar en responder algunas preguntas. La primera pregunta que vamos a responder es, Señor, ¿por qué no tengo que preocuparme por nada? Una respuesta rápida de por qué no debemos preocuparnos por nada es porque no nos sirve de nada, hermano. Si nosotros nos preocupamos, no evitamos que sucedan las cosas que van a suceder. Número 2, si nosotros nos preocupamos, no ayudamos en nada. La preocupación no soluciona absolutamente nada. Todo lo contrario, y cuando nosotros nos preocupamos, perdemos nuestra creatividad. No solo eso, específicamente, hermano, enfermamos nuestro cuerpo. En la última enseñanza de este tema,
doy a conocer cuántas cosas pueden sucederle a nuestro cuerpo por la preocupación. Entonces, respondiendo a la pregunta, Señor, ¿por qué no tengo que preocuparme por nada? Que no sirve de nada preocuparse. No solucionamos nada. Segunda respuesta rápida. Hermanos, es pecado preocupar. Porque estamos desobedeciendo un mandamiento directo de Dios, un mandamiento directo del Espíritu Santo. ¿Sí? La palabra, no estéis afanosos, por nada estén preocupados. La traducción del lenguaje actual en Mateo 6:32 dice, solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. La NTV dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Si nosotros vivimos preocupados, hermanos, estamos pecando constantemente. Tengo que preocuparme porque creo que Dios no es capaz de suplir lo que yo necesito. Y la tercera razón o la tercera respuesta rápida de por qué no debemos preocuparnos, porque el 91.4% de las cosas que tememos o que nos preocupan, hermanos, nunca nos van a llegar a suceder. Parece increíble, pero aún nosotros como ministros estamos en ese porcentaje. Hay cosas tan absurdas, uno puede llamarle así, si uno quiere llamarle tontas, por las cuales uno se preocupa. Son causa de preocupación, sin que nunca, escuche, sin que nunca van a llegar a suceder en nuestra vida. Y sin embargo, nos preocupamos. ¿De por qué cosas se preocupa el ser humano y no escapamos nosotros? Muchos se preocupan o tienen miedo a tener enfermedades mortales. He escuchado a algunos creyentes, es que yo no quiero, a mí no me gusta ir con el doctor. No quiero que me digan que tengo algo mal. Y parece, por eso le decía, absurdo, algo tonto. Si usted va al médico y detectan la enfermedad a tiempo, puede haber un tratamiento, pero por miedo, por temor, no van porque no quieren recibir una mala noticia. Al final tienen que ir. Pero uno de los miedos es a tener enfermedades mortales. Si no quiero que me digan que tengo algo malo. Ahora, aquí quiero enfatizar algo, hermano. Uno de los padecimientos que más he tratado en mi ejercicio profesional como psicólogo son los hermanos y personas que sufren de ansiedad. Las personas que sufren de ansiedad, una de las características que tienen es esto, miedo a tener enfermedades. Si a la persona le duele el estómago, piensa, siente, reacciona, peor si tengo algo mal. Al final va con el doctor, le hacen un diagnóstico, le hacen chequeo y le dicen, no, usted está bien. Pero posteriormente comienza a sentir que su corazón late muy rápido. Entonces la persona que sufre de ansiedad, hermanos, puede creer también que puede estar malo de su corazón. Y va y lo revisan, hacen un electrocardiograma. Pero esa es una enfermedad porque la ansiedad genera ese miedo. Pero muchos creyentes sin sufrir de ansiedad tienen miedo a tener enfermedades mortales porque lo escucharon, porque lo han oído, porque el vecino, porque algún amigo, porque algún hermano ha tenido enfermedades como cáncer, como diabetes o como insuficiencia renal y se tienen miedo a las enfermedades mortales. Otro de los miedos que se sufre, hermanos, es también miedo a la muerte. Es interesante porque aún siendo creyentes tenemos miedo a morir. No sé si usted ha escuchado el pensamiento, no se tome la vida demasiado en serio, porque usted nunca saldrá vivo de ella. Y eso es una realidad. Creo que decía en otra enseñanza, de aquí a 40, 50 años, la mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, ya no vamos a existir, hermano. Hay temor a la muerte, sí, pero no hay temor a lo que Dios pueda hacer con nosotros después de la muerte. Yo espero que todos los que estemos aquí tengamos esa esperanza de poder vivir con el Señor. Y que el temor que debemos de tener es lo que dijo Jesucristo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese debería ser el verdadero temor de todo creyente, de todo servidor de Dios. ¿Qué puede hacer Dios conmigo después que nosotros o usted o yo muramos? Pero también hay otro temor muy recurrente en los creyentes
Y hermano, ese miedo a que pueda pasar algo grave. No solamente a nosotros, sino también especialmente a nuestros seres queridos. Es que usted no me dejará mentir, tenemos miedo. ¿Por qué? Hermano, está muy peligrosa la vida hoy en día. Si hablamos a nivel de Centroamérica o de Latinoamérica, hermano, vivimos en sociedades lamentablemente violentas. Y entonces uno cree que puede tener esa razón, ese motivo para tener miedo a que algo grave pueda pasarle. Y hay creyentes, y espero que ninguno de los líderes, por eso es que no miran noticias. Algunos no quieren salir a la calle por temor a que algo malo les pueda suceder. Hay angustia, por ejemplo, cuando los hijos o la esposa o algún ser querido tarda en llegar a la casa. El primer pensamiento que se tiene es peor si les pasó algo. ¿Sí? Este miedo es muy generalizado dentro de los creyentes, dentro de las iglesias, hermano. Miedo a que pueda pasar algo grave. Y por eso se vive con temor y angustia cuando el familiar no llega a tiempo. Y el primer pensamiento, repito, es que algo malo le pueda pasar. No pensamos de manera positiva, pensamos de manera negativa. Y eso genera preocupación. Un ejemplo claro de esto es Jacob, hermano. ¿Sí? Sí, sin duda han leído el relato que los hijos de Jacob, cuando su hermana Dina es violada, vienen ellos, los 10 hermanos los 10 hijos de Jacob, matan a los varones y se roban a las mujeres y a los niños de una ciudad. Entonces Jacob, en el capítulo número 34 de Génesis, mire lo que dice. Entonces dijo a Jacob, a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Por lo que ustedes hicieron, porque mataron a todos los varones, porque los mandaron a circuncidarse, y al tercer día matan a todos los varones de la ciudad. Entonces Jacob tiene temor, tiene angustia, se van a juntar contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Un pensamiento catastrófico de un siervo de Dios. La otra versión que nos hace entender un poquito más claro qué es lo que está pensando Jacob es la traducción de la NTV, perdón. Mire lo que dice, mire lo que piensa: ellos se unirán y nos aplastarán, me destruirán y toda mi familia será aniquilada. Jacob, hermanos, está dando por hecho que toda su familia será destruida. Ahora, pensemos un poco en esto que dice Jacob. Si Jacob tenía este pensamiento, este temor, ¿cómo vivir? Sin duda, hermano, alterado. Como le llamamos, es que estoy muy nervioso. ¿Sabe cómo se le llama en psicología? Usted vive en estado de alerta. ¿Por dónde irán a aparecer? Decía Jacob. Probablemente, aunque la Biblia no lo dice, hermano, pero podemos deducir que cuando alguien vive preocupado porque alguien puede venir a atacarlo y causarle la muerte, probablemente no durmió algunas o varias noches. ¿En qué momento van a aparecer? Repito, hermano, esto es vivir en estado de alerta, esto es vivir bajo estrés. ¿De cuándo irán a aparecer? Es que ustedes mataron a esta gente, la gente de Canaán, de la tierra de Canaán, van a venir y nos van a atacar, nos van a destruir. Pero sin embargo, hermano, Dios le había prometido a Jacob que lo llevaría en paz. Mire lo que dice allá en Génesis capítulo 35, verso 5. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. A pesar de lo que hicieron los hijos de Jacob, Dios le había prometido guardarlo a él y a su familia, y Dios lo cumple. Por eso es que Dios pone el terror sobre las ciudades para que no persiguieran a Jacob. Sí, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿sucedió lo que tanto llegó a creer y se angustió y vivió temeroso Jacob? No sucedió, hermanos.
entonces no sirvió de nada la angustia y el temor. Pero déjeme decirle que Jacob no es la primera vez que tiene una reacción de esa manera. ¿Recuerdan que Jacob huye de su hermano Esaú porque le robó la primogenitura? Porque Esaú lo quería matar. Y entonces Rebeca convence a Isaac para que lo envíe a la tierra de su parentela. Pues tiene que regresar Jacob. Pero en el camino se recuerda que Esaú, su hermano, lo quería matar. ¿Sí? ¿Y qué había otra vez en Jacob? Había temor, había preocupación, que Esaú lo siguiera odiando y que quisiera matar a toda la familia. Y mandó unos mensajeros. Mire lo que dice en el libro de Génesis, capítulo 32, verso 6. Mire lo que dice. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibir. Pero mire lo que dice y sigue diciendo: y 400 hombres con él. La reacción en el verso 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos, y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Yo quiero que se imagine eso, hermano. Esaú va y envía mensajeros y le dice: sí, mira, venimos a tu hermano, nos presentamos con él y él viene a encontrarte, pero junto con él vienen 400 hombres. ¿Qué esperó Jacob? Lo peor, hermano. Hasta el punto que toda la familia que llevaba lo divide en 3 grupos. Él se está preparando para lo peor. Si Esaú mata a este grupo, el segundo y aún el tercero probablemente puedan escapar. Y cada grupo, si usted recuerda el relato, llevaba regalos para calmar la ira de su hermano. Una vez más, ¿qué principio estamos estudiando, hermano? El principio que muchas veces tememos cosas graves que puedan suceder. Y muchas de esas veces, hermano, hasta el 91% nunca van a suceder. El temor que está sintiendo ahora Jacob, una vez más, fue por gusto. Lea cómo recibió Esaú a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloró. Una vez más, ¿de qué sirvió la preocupación? ¿De qué sirvió la angustia? ¿De qué sirvió tanto temor? Incluso de preparar 3 campamentos para ver si mataban al primero o no mataban al segundo y al tercero. Una vez más, porque Jehová le había dicho que regresara a su tierra y le prometió que estaría con él. Mire lo que dice Génesis. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Es decir, Jacob, a pesar que tiene la promesa de la protección, del cuidado, y que es enviado de regreso por el mismo Jehová a su tierra, vivió temeroso, vivió con angustia, vivió momentos de estrés, hermano, altísimo. Pensando lo peor, no sucedió absolutamente nada. Otra de las preocupaciones o miedos que se tiene, hermanos, también es llegar a perderlo todo. Sí, que nos quedemos sin nada. Mire lo que dice Mateo capítulo 2, verso 1 al 3. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarlo. Mire la reacción de Herodes. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. La palabra turbó es una palabra especial y que podemos resaltar, hermano. ¿Sabe qué significa la palabra turbó? Se sacudió, tembló, se agitó. La palabra turbó también significa le provocó gran aflicción. La palabra turbar significa estaba atemorizado.
La palabra turbar significa que le provocó un gran alboroto. La palabra turbación, se turbó, es decir, Herodes se llenó de confusión. Ahora, ¿por qué Herodes tiene todas estas reacciones? Porque escuche lo que dijeron los magos, hermano. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque él era el rey de los judíos. Y si ha nacido un rey y está siendo anunciado o viene siendo buscado por estos personajes tan importantes, ¿qué está pensando? Me van a matar, voy a perder mi reino, mi familia va a ser destruida. Por eso es que se perturba, por eso es que se angustia. Pero volvemos a lo mismo. ¿Perdió su trono? ¿Su familia no reinó? ¿Acaso Cristo venía a reinar físicamente? La respuesta es no. Herodes murió, sus hijos reinaron, no perdió el reino, nadie mató a sus hijos, nadie le quitó el reino. En otras palabras, angustia, aflicción, por nada. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto, hermano? Que cuando alguien tiene temor, angustia, que algo pueda suceder, nos lleva a hacer cosas increíbles. Porque Herodes, al verse burlado por los magos, mire lo que dice la palabra de Dios. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea, muchas veces nos llevan a cometer locuras como Herodes. Nadie le iba a quitar el reino, es decir, ni siquiera estuvo en peligro su reino. Y él mandó a cometer infanticidio sin necesidad, sin que haya peligro alguno. Y de esa manera muchos hermanos han actuado. Algunos creen, hermano, que te están haciendo brujería. Te hicieron un mal. Y en lugar de acercarse, de consagrar su vida a Dios, lo que hacen es alejarse. Y en el peor de los casos, hermano, algunos van con el brujo, algunos van con el espiritista para quitarse el supuesto mal. Cuando nosotros reconocemos que no hay nadie más poderoso que nuestro Dios. ¿Sí? Sin embargo, muchas veces el miedo nos lleva a poner más seguridad, a instalar cámaras en nuestros lugares, en nuestras casas. No está de más la preocupación, hermano, por tener pues, bien protegidas nuestros hogares, pero muchas veces ya confiamos más en que tengo una alarma, en que tengo bien reforzada mi casa para que nadie entre, que en el Dios Todopoderoso. Nos lleva a hacer locuras igual que Herodes. Entonces, prosigamos avanzando. Hermano, una vez más la pregunta, Señor, ¿por qué no debo preocuparme por nada? Porque ese es el mensaje. Y una respuesta, hermano, que le encontramos en la Escritura, es porque su preocupación, mi preocupación, no evita lo que pueda llegar a suceder. Se lo repito. Por mucho que se angustie, por mucho que viva alterado, por mucho que viva angustiado por lo que pueda llegar a pasar, si va a pasar, hermano, déjeme decirle que va a pasar. Y esto sucedió con Job. Mira lo que dice Job en su libro capítulo 3, verso 25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Job temía que alguna catástrofe pudiera suceder. Entonces la Escritura dice que por la preocupación de Job no le sucedió absolutamente nada. ¿Es así, hermano? Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque la angustia, la preocupación no evita lo que nos va a llegar a suceder. Todo lo contrario, la preocupación nos hace sufrir doble y hasta triplemente. ¿Por qué? Porque sufre antes, sufre cuando si suceden las cosas y va a sufrir para ver cómo logra salir adelante. Lo único que hacemos, hermano, cuando nos preocupamos y suceden esas experiencias difíciles, es que multiplicamos la angustia.
Y permítame preguntar, hermano, ¿qué ha podido hacer ante un accidente que usted ha tenido o ha tenido algún familiar suyo? ¿Qué ha podido hacer? Nada. ¿Qué ha podido hacer ante las enfermedades que ha tenido su familia o usted? Nada. Ir con el médico y pedir tratamiento y cuidarnos. Si lo han asaltado, si le han robado, si ha fracasado algún negocio, si ha fracasado algo en su vida, dígame, ¿pudo detener el fracaso? ¿Pudo detener el asalto? ¿Pudo detener el robo? Con su preocupación, con su angustia, no lo podemos detener, hermanos. Por mucho que hayamos vivido preocupados, no resolvemos nada con preocuparnos. Y repito, en el 91% de los casos no sucede. Y cuando llega a suceder, no hemos podido hacer nada. Es otra razón para vivir libres de la ansiedad, de la preocupación. Entonces mi pregunta es, hermano, ¿es suficiente evidencia para vivir libre de cualquier preocupación? Número 1, no soluciono nada. Número 2, yo peco por no confiar en Cristo. Número 3, en el 91.4% de las cosas que me preocupan o temo que me sucedan no van a llegar a suceder. Y cuando suceden, no puedo hacer nada por ellos. Entonces, ¿para qué preocuparnos, hermano? ¿Para qué vivir angustiados? Pero mire lo que dice Pablo. Lo que decía Job, mis peores temores se han hecho realidad, según la traducción del lenguaje actual. Ahora, hermanos, Pablo nos dice, mas yo muestro un camino aún más excelente. Si usted es uno de los que tiene esa tendencia a vivir preocupado, déjeme decirle que hay temas realmente por los cuales uno debe de vivir preocupado. Les parece contradictorio. No se preocupen por nada, pero realmente Pablo dice, mas yo muestro un camino aún más excelente. Hermano, preocúpese. Preocúpese por lo que sí vale la pena. Por eso sí hay que preocuparnos. Mire lo que dice el libro de Job, capítulo número 1, verso 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba. Y hablando de sus hijos, dice, y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, dice la Escritura, hacía todos los días. La preocupación de todo padre de familia y especialmente de nosotros como líderes, como ministros, tiene que ser, hermano, nuestra familia. La preocupación que debemos de tener tiene que ser similar o mayor a la de Job, la de formar a Dios en el corazón de nuestros hijos. De que la iglesia pueda seguir creciendo por medio de las generaciones, hermano, que vienen atrás, pero especialmente de nosotros como líderes. Job tenía una preocupación principal. Por eso está en rojo. Quizá, dice Job, habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Esa era la preocupación de Job. Esto lo llevaba a la acción. Y Job hacía varias cosas. Número 1, hermano, los enviaba a santificarse. Bueno, mijos, así como hubo fiesta, hubo bebida, así tienen que ustedes buscar a Dios para santificarse. Job no solamente los enviaba a santificarse, él mismo daba el ejemplo, madrugando para ofrecer holocaustos por ellos. Y si usted lee, hermano, en la última parte, no lo hacía de vez en cuando, no lo hacía cada vez que se acordaba, no lo hacía cuando tenía tiempo. ¿Cada cuánto lo hacía? De esta manera, dice. Hacía todos los días. En la traducción del lenguaje actual dice, para Job esto era una costumbre de todos los días. El temor que había en el corazón de Job como padre de familia es que mis hijos estén pecando en contra de Jehová. La preocupación de Job no era, es que a ver cuánto gastaron estos muchachos, hombre, a ver cuánto gastaron estos patojos en la celebración. No, hermano, no era lo material, su preocupación era la vida espiritual de sus hijos. Que su familia no fuera una que se acostumbrara a ofender a Dios.
a creer que se puede vivir como a uno le da la gana. Esa es la preocupación de Job. Y esa es la preocupación que todo creyente tiene que tener. Cómo formar a Cristo en el corazón de sus hijos. Y para eso, hermano, tenemos que estar pendientes de ellos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Con quiénes se reúnen? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué es lo que están practicando? Que constantemente, al igual que Job, podamos llevar a nuestros hijos al arrepentimiento y a la santificación. Que nuestra preocupación sea de motivarlos para que sigan sirviendo a Dios en integridad, para que ninguno de ellos desmaye en el camino del cristianismo. Que ellos, cada uno de nuestros hijos, pueda tener claro y bien definido en su mente que el mayor orgullo, la mayor satisfacción que nosotros como padres podemos sentir es ver que nuestros hijos están sirviendo en integridad a Dios. Esa tendría que ser una excelente preocupación. Y no a ver si algo malo me puede suceder o algo malo le puede suceder a mis hijos. Y peor si tengo alguna enfermedad. No, hermanos, esas preocupaciones no tienen que estar en nosotros, especialmente como servidores de Dios. Sino la angustia, el temor, Señor, ¿será que mis hijos realmente le están buscando de todo corazón? Uno de nuestros hermanos, Oscar Pitán, dijo el siguiente pensamiento: los hijos vienen del cielo. ¿Recuerda, hermano? Salmo 127:3. Sí, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Sí, hermano, tiene razón el hermano. Los hijos vienen del cielo, porque Dios es quien da la vida. Y la segunda parte del pensamiento que él expresó: nuestro trabajo es hacer que nuestros hijos regresen al cielo. Sí, queridos hermanos, ¿qué le parecería que cada vez que los padres de familia, líderes de las iglesias, se dieran cuenta que sus hijos están cometiendo pecado, hermano, dejaran la iglesia, dejaran el liderazgo, se propusieran santificar, rectificar la vida de sus hijos? Porque es nuestro primer ministerio. Es enseñarles el camino correcto. No, hijo mío, no, hijo mío, no. A partir de la próxima semana, yo le voy a ayudar a usted a tener lecturas bíblicas. No, hijo mío, a partir de la próxima semana, yo lo voy a acompañar en oración. Me voy a estar levantando media hora antes porque usted no está teniendo dominio propio. No, mi hijo, Dios lo ha bendecido mucho económicamente. Usted tiene que comenzar a dar de lo mucho que Dios le da a las familias necesitadas. Enseñarle adoración, devoción, consagración. Pero recuerde, hermano, al igual que Job, lo tendríamos que modelar nosotros. Si realmente las nuevas generaciones, es decir, nuestros hijos, fueran nuestra principal preocupación. Pero alguno dirá: hermano, pero es que yo trabajo. Hermano, los negocios. Hermano, Job no era un hombre rico. ¿Acaso no tenía ganado? ¿Acaso no tenía esclavos? ¿Tenía negocios que atender? Sí, tenía mucho trabajo que hacer, pero hacía el tiempo. Recuerda lo que dice la versión NTV. Para Job esto era una costumbre de todos los días. Parafraseando las palabras de Cristo: ¿de qué le servirá a su hijo ser un excelente médico, un excelente arquitecto, un gran ingeniero, un gran empresario? En una sola oración, que tuviera éxito en la vida. Y las palabras de Cristo: ¿de qué les sirve a nuestros hijos si ganan el mundo y pierden su hogar? ¿De qué serviría, queridos hermanos? Entonces, una verdadera preocupación es que nuestros hijos realmente amen, sean apasionados por Dios. Y que cuando nosotros, al igual que Job, vemos que van por el camino incorrecto, que las demás cosas puedan perder importancia, hermanos, porque está en juego la vida eterna de ellos. Una segunda preocupación que vale la pena es la siguiente, hermano. Allá en 1 Corintios capítulo 7,
Verso 33 en adelante dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. El cuidado, la preocupación de los hijos tiene que ir unido también al cuidado que se tiene que tener de la relación matrimonial. Y otra vez, este es un mandamiento. Tenemos la orden divina de cuidar nuestro matrimonio. Hermanos, esto no es opcional. Dios no pregunta, hermano Benjamín, ¿usted aprendió a tener cuidado de su mujer? No, él lo ordena. Es un mandamiento. Por eso está en rojo la palabra cuidado. ¿Sí, hermano? La palabra cuidado implica, escuche por favor, cuidado significa buscar la forma, la manera, los medios de cómo agradar a mi mujer, a mi marido. En este caso, a nosotros como ministros. ¿Sí? La palabra cuidado significa que estemos afanados, hermano. Que nos quebremos la cabeza. ¿Cómo puedo satisfacer a mi mujer? ¿Cómo quedo bien con ella? Ay, hermano, ya llevo, mire, ahorita ya vamos en el mes de mayo, ya lo vamos a finalizar y yo ni siquiera una rosa le he regalado a mi mujer. Ay, hermano, pero ni siquiera en su día de cumpleaños la abracé. Ese es el significado de la palabra cuidado, significa el afán. Es la misma palabra que utiliza Jesucristo cuando le dice, Marta, Marta, afanada y turbada está. La palabra afán significa esto. Ay, tengo que estar cuidando de cómo agrado a mi mujer. Y la palabra agradar tiene el sentido de gustar, de darle gusto a la persona. En otras palabras, ¿cómo quedó bien con ella? ¿Qué le gusta? ¿Qué le satisface? Y de esa manera construimos en nuestro matrimonio. Ahora, lo interesante de la palabra cuidado es que el Señor, el Espíritu Santo, le da la misma importancia a cuidar la relación matrimonial que el servicio a Cristo. ¿Sabía, hermano? Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 7, verso 32. Quisiera pues que estuviese sin temor. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. En otras palabras, entonces, la palabra cuidado de las cosas del Señor es la misma palabra que se utiliza para tener cuidado de nuestra pareja. Es decir, hermano, ¿cuánto tiempo le dedica usted a preparar una enseñanza? ¿Cuántas veces ha salido usted de emergencia a atender alguna necesidad de algún hermano o de la iglesia? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta dedicación tiene? Pero déjeme decirle que la misma dedicación, el mismo cuidado tenemos que darle a nuestra mujer. Esa tendría que ser nuestra verdadera preocupación. En otras palabras, ¿es usted un excelente predicador? ¿Es un excelente anciano? ¿Es un excelente líder? Escuche, por favor, hermano. Pero descuidado. Y si cabe la palabra, usted es un desastre, o somos desastres con nuestra pareja. Hermano, estamos haciendo una de cal y una de arena. Como dijo Jesucristo, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Sí, queridos hermanos, su primer ministerio es su familia. Si usted es fiel con su familia, que es algo pequeño, entonces podemos ser fieles con la familia de Cristo, que es mucho más grande que su iglesia. Y muchas veces, hermanos, lamentablemente como líderes ya no nos importa cómo vivamos con nuestra mujer. Y eso no nos preocupa. Nos preocupan las enfermedades, nos preocupa, hermano, los peligros que hay en nuestras ciudades, pero no nos preocupa cómo vivimos con nuestra mujer, con nuestra esposa. Otra preocupación, hermano, que debemos de tener es hay que vivir preocupados por los negocios divinos. Ahora quiero que note el orden, la importancia de las preocupaciones. La primera, hermano, es de agradar a Dios. La segunda es nuestra familia. Y la tercera es la preocupación por el reino de Cristo.
Y esto nosotros lo aprendemos del apóstol Pablo. Pablo tenía una preocupación constante, pero no eran por los peligros que encontraba en cada ciudad. Pablo no vivía angustiado porque a veces comía y a veces no comía, porque era perseguido. No era por la apariencia física, no era por el trabajo. Leamos cuáles eran las preocupaciones de Pablo. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 11, verso 28. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Otra versión dice, ¿quién enferma? O capítulo 11, verso 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Se preocupaba por cada creyente. Por eso Pablo, en su preocupación, lo llevó a escribir diferentes cartas para darle dirección, para enseñar, para corregir, para instruir a la hermandad. Pero también, hermano, llevó a la acción sus enseñanzas. Recuerda, ante la necesidad de los hermanos de Judea, fue el encargado de recolectar las ofrendas a los hermanos necesitados. Exhortó a quienes tenían recursos para que pudieran compartir. Esta preocupación no la tenemos que llevar solo nosotros, la tiene que llevar toda la iglesia, pero especialmente nosotros como líderes o ministros. Por eso dice 1 Corintios capítulo 12, versos 25 al 27, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esto tendría que, hermano, ser de forma generalizada en la familia de Cristo. Que nos preocupemos los unos por los otros. Entonces, hermanos, ¿por qué cosa debería preocuparse un creyente? Si está obrando o no está obrando con misericordia. Si ayuda o no ayuda al prójimo. ¿Por qué? Porque ¿qué nos va a decir Dios al final, hermano, en el juicio final? Esa es la preocupación que tenemos que sembrar nosotros como líderes en el corazón de los creyentes. Hermano, ¿estás actuando con misericordia? Hermano, ¿estás proveyendo para las necesidades que Dios está poniendo a tu vista? Porque recuerda, hermano, recuerda lo que va a decir nuestro Señor Jesucristo. Entonces dirá también a lo de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es interesante, hermano, porque dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. ¿Habla de la salvación el pasaje? Y la respuesta es que sí. ¿Sabe qué es lo interesante? Es que no dice que faltases a la iglesia. Es que no guardaste la sana doctrina. Nos hemos olvidado, nos hemos preocupado más, y yo lo he dicho, hermano, por la doctrina, es relevante, es importante, pero nos hemos olvidado de enseñar que como miembro de las iglesias de Cristo, cada creyente debe tener un corazón, hermano, caritativo, no solo con los hermanos, no solo con la misma hermandad, sino con las personas que tenemos alrededor y necesitan de Dios. Esa es la preocupación que deberíamos de tener, hermano. Tristemente, yo creo que ya lo he mencionado con ustedes, un hermano de la iglesia de Cristo, no recuerdo su nombre, discutieron, porque yo lo vi en Facebook, hermano, que si la ofrenda se podía o no se debía de darle a los no convertidos. Y el planteamiento de él era, la ofrenda es para los santos. Y no se debe de usar para darle a ningún inconverso, porque la ofrenda, hermano, es para los santos. La pregunta que surge es, hermano, ¿y la misericordia? Yo no estoy diciendo que se vuelva una costumbre, que regularmente se le tenga que dar a las personas inconversas. Pero hay casos especiales, hermano. Se pueden hacer excepciones. ¿Hay excepciones en la Escritura? Sí, hermano, ¿recuerda lo que hicieron con David y sus hombres cuando tenían hambre? Le dieron los panes de la proposición, lo cual era exclusivo para los sacerdotes.
Nuestra preocupación debería ser de reflejar el amor de Cristo y no ser legalistas. De lo contrario, hermano, nosotros vamos a seguir repitiendo la parábola del buen samaritano. Sí, sí, queridos hermanos, muchos de nosotros hemos sido bendecidos económicamente. ¿Sabe cuál debería ser nuestra preocupación? Hacer tesoros en los cielos, como dijo Jesucristo, por medio de la misericordia. Y una buena forma de hacerlo es lo que dice Proverbios capítulo 28, verso 27. Sí, hermanos, el que da al pobre no tendrá más pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Es de dar al pobre. Esa tiene que ser nuestra preocupación, nuestra angustia. Hermanos, es interesante porque si nosotros estamos preocupados por dar, es porque Dios nos va a proveer y nos va a proveer en abundancia. Es garantía, hermano, cuando nosotros damos, porque vamos a recibir. Pero nosotros nos preocupamos por recibir y no por dar. Otra preocupación que vale la pena para el creyente, y esto, hermano, no solo debería ser una preocupación, sabemos que es un mandamiento y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La preocupación del creyente y especialmente de nosotros, hermanos, debe ser el evangelismo. Debemos de vivir angustiados. Ya ha pasado enero, febrero, marzo, abril, mayo. Ya vamos casi a mitad de año y no hay un alma que nos evangelizado. No hay con quien hayamos compartido el evangelio. Y somos ministros, somos líderes. Es la misión principal que tenemos. Deberíamos de jalarnos el pelo, deberíamos pasar noches angustiados. Señor, no estoy haciendo el trabajo que usted me ha enviado a hacer. Esa debería ser nuestra preocupación. Y claro, hermano, otra de las preocupaciones es que nosotros, hermano, para confirmar así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese tendría que ser nuestro trabajo. La otra preocupación que debe haber en nosotros y trasladarlo, comunicarlo a nuestros seres queridos, a la iglesia, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Que seamos perseverantes. Y hermano, para ir terminando, Pablo escribe: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nuestra preocupación es estar firme, a que no nos descuidemos, porque vendrá como ladrón en la noche. Y para poder estar preparados, hermano, tenemos que evaluarnos constantemente. ¿Sabe que como líderes caemos en la rutina? Caemos en el conformismo. Para que no digan. Muchos de nosotros como líderes estamos guardando apariencia. Y aún más peligroso podría no ser lo que pasó en la iglesia de Éfeso, que hemos perdido nuestro primer amor. Por eso Pablo escribe: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces termino diciendo: ¿por qué no debo vivir preocupado por nada? Termino diciendo lo que dijimos al inicio: porque no me sirve de nada, porque estoy pecando, porque estoy desobedeciendo un mandato directo de Cristo, de Dios, porque hasta el 91.4% de las cosas que más temo, que más me angustia, nunca me van a llegar a suceder, porque nuestras preocupaciones no evitan lo que nos puede llegar a suceder. Que la verdadera preocupación, hermano, sea por los negocios divinos, que su reino sea nuestra preocupación, que la vida espiritual de nuestros hijos, de nuestra familia y de nuestra propia vida se pueda mantener firme para la gloria de Dios. Por eso debemos preocuparnos. Dios les bendiga en esta noche. Muchas gracias, mi hermanito Benjamín. Realmente una palabra poderosa, muy animadora para nosotros los cristianos, los seguidores de Cristo, y es que a veces nos preocupamos más de lo que no tenemos que preocuparnos.
Y a veces los problemas no nos ahogan, sino nos ahogan por la forma en que nos preocupamos. Y es que usted dijo algo muy interesante, mi hermano Benjamín, ¿de qué nos sirve preocuparnos? No van a mejorar las situaciones. Y las situaciones en lugar de mejorarse se empeoran. Eh, y nada solucionamos en preocuparnos. Realmente es una palabra que nos deja en la reflexión. ¿Valdrá la pena seguir preocupándonos después de haber escuchado este tema? A veces nos preocupamos por cosas que no deberíamos de preocuparnos y por las que deberíamos preocuparnos, no nos preocupamos. Eh, Realmente una palabra muy reflexiva esta noche. Yo le agradezco mucho, hermano, por habernos compartido la segunda parte. Realmente eh, nos habíamos quedado con esa parte que no la pudimos ver en la primera parte, pero hoy la pudimos ver. Así que muchas gracias, mi hermano Benjamín, por ese esfuerzo que usted ha hecho en esta noche de podernos compartir esta clase tan interesante. Yo sé que hay preguntas, hermano, yo sé que hay preguntas, yo sé que hay comentarios. Vamos a pasar así rapidito a la oración final para poder entrar a las preguntas y comentarios. Vamos a pedirle a nuestro hermano Filogonio Javier Flores desde México que por favor él haga la oración final en esta noche. Oremos. Amantísimo Padre y Señor nuestro, has escuchado las palabras por medio de tu hermano, de tu Hijo, Señor, y así también nosotros las hemos escuchado. Deja que dependamos de usted, Padre, para que hagamos su trabajo, así como usted envió a su Hijo Jesucristo a hacer lo que usted le mandó a hacer, dar su vida por nosotros. Y aún nosotros no hemos entendido su grandeza, su poder para depender de usted. Quite a aquellas personas, Señor, que se ponen en el centro de la iglesia en decir, miren a mí, y no vean a su Hijo Jesucristo. Aún así les llamamos líderes, pero de líderes tal vez no tengan nada. Deja, Señor, que así como tu Hijo estuvo sirviendo a la humanidad, nosotros también seamos servidores. Quita, Señor, aquellas personas que interfieren en tu ministerio, que se ponen, Señor, como ejemplo para que lo sigan a ellos, mas no a ti. Bendice tu palabra porque es tu palabra, Dios, y ponle en nuestra boca, Señor, para que hablemos solamente tu verdad, porque ciertamente hablamos lo que el Espíritu habla por medio de ti, y nosotros simplemente somos siervos, siervos obedientes a ti, Padre, y así como tú mandaste a los discípulos a predicar, y no les faltó alimento, no les faltó vestido, Señor, siempre comieron de tu mano, siempre estuvieron cubiertos por ti, Padre, y nada les faltó. Así también sus familias tuvieron que comer, tuvieron que vestir, Señor, y aún a nosotros no nos falta el alimento hasta el día de hoy, porque trabajamos para ti, Señor, y sabemos que de una u otra forma hemos de recibir recompensa. Así que bendícenos, Padre, por medio de tu palabra, bendice a todos los hermanos que aún están conectados, y aquellos hermanos que no pudieron ya estar con nosotros, aún así síguelos bendiciendo. Que tu obra, Señor, se siga a cada momento, que tu reino sea glorificado en cada cristiano y que vean a Jesucristo en nosotros, que no vean al ser humano débil, que no vean a aquel hombre, Señor, que se sienta prepotente, sino que vean al humilde servidor que tú has puesto al frente de la iglesia para que sigamos adelante. Así como tu Hijo, Señor, le lavó los pies a sus discípulos en muestra de humildad, que muchos hermanos les cuesta tener ese tipo de humildad de servir a sus hermanos. A veces creamos conflictos en la iglesia por el dinero, Padre, cuando tú sabes que tú no lo necesitas. Pero sí aquellos necesitados tal vez no sean de la iglesia, pero requieren de tu ayuda por medio del dinero, Señor. Ábreles el entendimiento, que el dinero no lo es todo, pero sí la gracia, el amor, la fe que tú nos has dado para creer en ti y que sigamos siempre en tu camino. Bendice a estos hermanos que dan las clases y que llegan a veces a conmover nuestro espíritu, pero que no se quede ahí, Señor, sino que lo pongamos en la práctica. Porque, Señor, tú eres grande y poderoso para sustentarnos cada día y depender de ti solamente.
porque todo esto, Padre, te lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermanito Filugonio, por la oración final. Vamos entonces a entrar a las preguntas y comentarios. No sé si mi hermano Javier ya estará en la disposición. Mi hermano anda de viaje. Ahí vimos que se conectó, pero nuestro hermano Javier anda, yo creo que todavía no ha llegado a su casa. Entonces vamos a pedirle favor a nuestro hermano Marvin Maradiaga para que nuestro hermano Marvin pueda moderar el tiempo de preguntas y comentarios. Adelante, hermano Marvin. Hermano Marvin, no me parece que no tiene activado ahí su micrófono. Vamos entonces, hermano Silvio Naranjo desde Ecuador. Por favor, hermano, modere las preguntas y comentarios en el tiempo de preguntas y comentarios. Por favor, hermano Silvio Naranjo. Amén, amén. Buenas noches, ñañitos, con todos. Gracias, ñañito Rigo, por la bendición de esta noche. Sí, ha sido un tema, pues, muy actual porque quienes ya tenemos nuestros dañitos, nuestras enfermedades, nuestras situaciones, sí nos preocupamos. Pero cuando estamos pegados a la palabra, dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadido. Gracias, gracias, ñañito Benjamín, por el tema, muy de meditación, muy de reflexión, muy de recogimiento por sobre todo, porque el mundo en el que nos movemos hoy es un mundo convulsionado, es un mundo muy difícil, pero confiando en quién es nuestra confianza y nuestra esperanza, las cosas son más llevaderas. Muy bien, ñañitos, los que tengan a bien participar en las inquietudes, preguntas o algún comentario, alcen su manito, por favor, que le pedimos también a nuestro ñañito Benjamín que tenga paciencia y nos dé unos minutitos más, con confianza. Adelante, ñañitos, adelante, al comentario o a la inquietud, a la pregunta de esta noche, con confianza. Vamos a ver por aquí. Niñito Luis, niñito Jacobo. Bueno, las diapositivas nos ayudan bastante también, nos ayudan bastante porque se recibe el mensaje con mucha más facilidad. No tenemos, Ñañito Rigo, quiere decir que todo está, bien comprendido. Ñañito Víctor Garzón, adelante. Víctor Garzón desde Bolivia. Adelante, Gracias, Ñañito Víctor. gracias. Buenas noches, hermanitos. Muchas gracias. Sí, quería agradecer a nuestro hermanito. Ha sido bien claro, importante y realmente nos dice en qué debemos estar preocupados y en qué no, ¿no? Y algo que quiero rescatar, algo fundamental, es lo que dice en la relación del matrimonio, que el esposo tiene que agradar a la esposa. Es algo que casi no, tal vez no se entienda, no lo hacemos, ¿no? Y le dice eso al hombre, ¿no? Cuando le dice, tú eres cabeza, le está diciendo todo eso, que tiene que preocuparse, tiene que santificarla y protegerla y amarla y respetarla y todo a la mujer, ¿no? Porque es la cabeza. Y a veces no lo hacemos, ¿no? Y yo digo, ¿no? Si, como comentario, quiero hacer comentario. Si un esposo cumple eso, porque es la primera unidad, la familia, yo creo que puede ser un buen líder, ¿no? Si cumples eso, porque el matrimonio es algo que te prepara, que lleves un buen matrimonio, buen hogar, ¿no? Que esté, digamos, cumpliendo lo que Dios te dice, ¿no? Ya te ha dicho que eres cabeza, pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Haces eso, yo creo que en la iglesia, el líder ya va a hacer eso también. Y quiero rescatar lo que dice, porque estamos más preocupados en otras cosas. Dijo algo muy importante. Debemos estar preocupados en el Evangelio, ¿no? Y todos. Y a veces estamos más preocupados, eso es lo que siempre quiero resaltar, que quién lo va a hacer, quién no lo va a hacer. Y generalmente decimos, que el hombre lo tiene que hacer. Estamos más preocupados en otras cosas y no lo más importante que nos dice Dios, que tenemos que evangelizar. Y ahí tenemos que evangelizar todos, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, adolescentes. Todos tenemos que hacer, porque la orden es para todos.
No, de ahí no hay liderazgos ahí. Eso es algo espiritual que nos dice a todos. Eso nos quería comentar. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias, ñañito Víctor. ¿Algún comentario, ñañito Benjamín, a la participación del ñañito Benjamín, Víctor, cuando dice que sí, la relación matrimonial es importante y ahí es un buen líder, porque tiene una ayuda idónea, Sí, ¿sí? Y sí, hermano. Yo pues, creo que nuestro hermano Víctor pone el acento en las relaciones familiares y creo, hermano, que a nosotros como líderes hemos cometido el error de enfocarnos más en el ministerio. Por eso hay tantos dichos, ¿no? Hijo de pastor, lo peor. Sí. Cuando el mandamiento directo, son mandamientos directos que tenemos que cuidar. O sea, no nos angustia no haber sacado a nuestra esposa a pasear, a que se distraiga. No nos preocupa realmente si hablamos groseramente. O sea, no hay muchas preocupaciones. Y a veces por eso, hermano, los ministerios no tienen el total respaldo de Dios. Porque nos preocupamos otra vez por otras cosas. A veces, lamentablemente, nos preocupamos más por proveer lo material que lo espiritual. Nos preocupamos más por lo material que por proveer el cariño, el amor, la dedicación, la educación, la formación. Anteriormente, en nuestras enseñanzas, recuerdan, sembrando principios y valores en las nuevas generaciones. Nos olvidamos de eso, nos olvidamos que lo que van a llevar nuestros hijos no es lo material. Está comprobado, se han hecho estudios en personas multimillonarias. Si no son educadas para administrar lo económico en 2, máximo 3 generaciones, estamos hablando de multimillonarios, pierden la riqueza. Y nosotros no somos gente millonaria, pero podemos dejar lo más valioso, que es el conocimiento, que es el tema valioso, los hijos, el amor a nuestras cosas. Eso es lo que puedo comentar. gracias, ñañito Benjamín. Sí, sabemos nosotros que nuestro primer ministerio está en casa. Nuestro primer ministerio en casa, con la esposa, dando cariño, dando amor. Ya lo dijo como un cliché, ñañito Benjamín. Hijo de pastor, el peor. Sí, yo tuve esa experiencia algún momento cuando estaba sirviendo activamente en la iglesia. Hijo de pastor, el peor. Me tocó unos muchachos de 8 a 14 años y eran los que más interrumpían la clase, hijos de pastor. Pero bueno, de todo hay en la viña. Ñañito Rigoberto, adelante. Y quería hacerle una pregunta al hermano Benjamín. Yo sé que él trata con bastantes pacientes y quería preguntarle que cuáles son los puntos más relevantes que pueden afectar a una persona que se preocupa demasiado. ¿Qué ha visto él en algunas personas? Porque yo me imagino que él ha tratado personas sumamente pero muy preocupadas. ¿Cuáles serían los puntos más relevantes que le puede pasar a una persona por mucho que se preocupe? Yo he oído que hay personas que han llegado hasta el suicidio de tanta preocupación. ¿Qué tan relevante es esto en la vida de la persona que se preocupa tanto? Gracias, hermano. Adelante, adelante, ñañito Benjamín. Gracias. Hay todo un libro que se llama El cerebro estresado. Es un poquito grande. Ya no recuerdo, son 375 o 300 o 450 páginas, ya no recuerdo. Pero el estrés, la preocupación se le llama el mal del siglo. Un 80% de los casos que he atendido en estos ya 12, 13 años de atención a hermanos y personas particulares es por ansiedad. La ansiedad o preocupación son estados de lo que yo decía, es estar en estado de alerta. La ansiedad
lleva a muchos hermanos a creer que hay algo malo en ellos. O sea, la preocupación puede provocar ansiedad, distintos tipos de ansiedad que se padecen. Solo para darles algunos ejemplos, uno de mis pacientes, la mujer, fue llevada 7 veces a la emergencia. Gracias a Dios tenían recursos a un sanatorio. En cada ocasión usted no tiene más. Se le baja, se le sube la presión, se baja, se sube el azúcar. Hay una descompensación porque hay sensación de desmayo, hay muchas veces migrañas, sienten mareo, sienten que se cae, que se pueden caer, pues, sienten debilidad en las piernas. Esos síntomas de ansiedad, ¿sí? Creen que pueden tener malo, lo que ya decía en la enseñanza, que tienen malo el corazón. Sienten algún dolor en el corazón, van a hacerse un electrocardiograma. Sienten molestia en el estómago, van a revisarse el estómago. Sienten que puede ser que van muchas veces a hacer pipí, por ejemplo, a orinar, creen que pueden estar malos del azúcar. Es decir, se vuelven hipervigilantes de cualquier molestia que puedan sentir. Pero eso es estrés. Pero eso, digamos, eso es sintomatología de ansiedad y lo provoca el estrés acumulado. Y esto puede venir por un trauma, por un evento que hayan vivido. Y es curable, hermanos. Se puede tratar. Y eso es lo que yo me dedico. Pero si hablamos del estrés en sí, puede haber estrés crónico, estrés recurrente. Esto es lo peor que podemos hacerle a nuestro cuerpo. La tercera parte de estas 3 enseñanzas hablo un poco de eso, pero les adelanto. Por ejemplo, el estrés cambia nuestra forma de asimilar los alimentos. A lo poquito que consumimos se vuelve glucosa en nuestra sangre, cuando no debería ser así. Si usted vive estresado, usted puede apagar su sistema inmunológico. Y esto está sucediendo mucho en la actualidad. Enfermedades raras le llaman del sistema inmunológico, porque viven tan estresados y como el estrés necesita mucha energía del cuerpo, entonces el cuerpo, como es sabio, apaga algunos sistemas de nuestro cuerpo. Y ha llegado a apagar el sistema inmunológico de las personas. Hermano, ¿y por qué mueren las personas de SIDA? Porque el sistema inmunológico no reacciona, no trabaja hasta ese grado. No estoy diciendo que provoca SIDA, pero similar a eso. Entonces, ¿qué pasa cuando el sistema inmunológico no trabaja? Hermano, cualquier enfermedad, cualquier virus, cualquier infección se vuelve súper grande. Entonces, transforma la forma de consumir alimentos, baja el sistema inmunológico y cualquier enfermedad, gripe, cualquier virus, cualquier infección se vuelve mucho más grande. Pero esto es porque disminuyen nuestras defensas y en el peor de los casos, el sistema inmunológico puede atacar el mismo cuerpo. Son enfermedades autoinmunes, se llaman. ¿Qué más produce el estrés? El estrés produce pérdida de memoria. Es que ya no se me queda, es que se me olvida todo fácilmente. Sí, por el estrés. La hormona del estrés se llama cortisol. Interesantemente, la hormona de cortisol, usted se enojó y eso es estrés. Tuvo un enojo fuerte. Se dice que más o menos ese nivel de cortisol va a durar en su sangre entre 6 a 8 horas. Si usted tuvo 2 o 3 enojos, 2 o 3 preocupaciones en el día, pasa las 24 horas intoxicado de cortisol. Entonces, es una lista interminable de consecuencias cuando hablamos que un creyente pueda vivir preocupado, angustiado por cualquier cosa. Gracias, ñañito Benjamín. Creo que la explicación clara y precisa. Nosotros sabemos, es la enfermedad del siglo, lo ha dicho ñañito Benjamín. Es el 2+1, es el estrés, donde el sistema inmunológico incluso queda rebasado a recibir por mucha ansiedad, por mucha preocupación, ¿sí? Y ya nos ha dicho que la hormona, el cortisol, se dispara, pero nosotros tenemos la gran bendición de tener la palabra, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El maligno quiere atacarnos de mil
maneras, a través de la ansiedad, a través de la preocupación, como es esta enfermedad del siglo actual, ¿no? El 2 más 1 es 3. Gracias por la explicación y a la pregunta que tenía el ñañito Rigo, eh, ¿cuántos podemos tener esa preocupación, esa ansiedad por las cosas? Gracias, ñañito Benjamín. ¿Alguien más? Con manito abierta, con manito alzada, tal vez en el, no hay ningún comentario, no, tampoco. ¿Algún ñañito con la manito alzada respecto a este tema muy atinado de Filipenses 4:6? Por nada estáis afanados. Si el Señor dice por nada, Él tiene el control de nuestras vidas. Ñañito John Hernández, adelante. Muy buenas noches para todos. Solamente quiero darle las gracias al hermano Benjamín. Tuve la dicha de tenerlo como profesor cuando estudiaba en el IBIT y le saqué el máximo provecho a sus clases. Me han servido para enseñar a otros y sobre todo para poner en práctica en mi hogar con mi esposa. Muy agradecido de poder tener la oportunidad que no lo esperaba. Dios organiza todo a su manera y no pensé que no iba a volver a disfrutar de una clase de estas y hoy Dios me ha dado esa oportunidad. Gracias, ñañito, por el comentario. Dice que el alumno se parece al maestro. Amén, sí. Y bueno, lo que de gracia recibimos, ñañito, de gracia tenemos que dar. Aún el apóstol Pablo dijo, ¿no es cierto? Bástate mi gracia, le dijo a Pablo. ¿Algún comentario, ñañito Benjamín, en la intervención del ñañito John de Ecuador? Sí, ahí por eso les decía, tengo toda una clase solamente de los efectos del estrés, que dura más o menos 2 horas, solo del estrés. Entonces el estrés es lo peor que puede pasar a nuestro cuerpo, especialmente cuando vivimos angustiados. Y aquí hablo otra vez acerca del matrimonio. Cuando se habla de trauma, los soldados que van a las guerras regresan traumatizados por los eventos que viven. Pero se hicieron estudios en mujeres que han tenido una vida difícil con el esposo, un ambiente de conflicto, un ambiente de pleito, un ambiente de abuso. Y se dieron cuenta que el mismo tipo de efecto que tenía un soldado que regresaba de la guerra, en los mismos efectos, claro, por diferentes causas, por el abuso, por la violencia, por el ambiente donde vivía, lo vivieron también las mujeres. Por eso otra vez tan importante el tipo de hogar que podamos formar nosotros, la relación que tengamos con la pareja. Ha sido un privilegio estar con ustedes, hermano. Y como les digo, para una próxima, ahí preocupados por nada, tercera parte. Gracias, ñañito Benjamín, gracias, muy agradecido. La plataforma, quien está a la cabeza, ñañito Rigoberto, y los que estamos reunidos, le agradecemos por esa predisposición que no es fácil, que no es fácil. Sí, la clase del estrés. Uno va a veces dando el psicólogo, ¿qué le dice el psicólogo? Ah, ¿qué más? Dígame, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, muy bien. Le veo la próxima semana. Saque el turno donde la señorita y pague nomás la consulta. Hasta ahí llegamos. Esto es de aparte interna, donde solo el Señor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús, quien murió en la cruz, nos puede sacar de ese estrés. Gracias, ñañito Benjamín. Ñañito José Bello, adelante con su intervención. Gracias, gracias hermano, gracias al Señor por la palabra, hermano Benjamín. Bueno, yo escuchaba ahora tu comentario último sobre la familia, sobre estas ansiedades que transmitimos muchas veces a nuestros hijos también dentro de la familia cristiana.
sobre todo que no debiera de tener estos afanes, como dice Mateo 6. No debemos de estar afanosos por aquellas cosas que vamos a comer o vestir, y no nos damos cuenta muchas veces de esa provisión que el Señor nos da cada día. Muchas de esas cosas son cosas que no vemos, las bendiciones invisibles que recibimos cada día, como la fortaleza, el ánimo, el amor del Señor para poder vivir un poco más en paz y no lleno de ansiedades. Eso del estrés que tú comentabas también es algo que normalmente el mundo vive. El estrés del día a día que vivimos muchas veces pensando en lo que va a suceder mañana. Esa ansiedad también llega a nuestro corazón y muchas veces lo embarga, como también el pensar en el pasado y caer en depresión por cosas que no podemos cambiar. Hay mucho que muchas veces no controlamos, que son esas emociones que a veces dañan nuestro corazón porque tenemos los ojos puestos en el futuro o en el pasado, que muchas veces no podemos ver ni tampoco cambiar. Eso personalmente creo que afecta a la familia muchas veces cuando no hay esa paz en el corazón de poder tener esa fe firme, como escuchábamos en el estudio del miércoles en cuanto a la esperanza. Tenemos que tener esa esperanza firme. Nuestra fe está basada en el poder de Dios, y si subestimamos ese poder, siempre vamos a tener ansiedades o vamos a creer que somos nosotros los capaces de suplir las necesidades que tenemos cuando Dios conoce cada una de esas necesidades. Creo que la vida nos enseña, y sobre todo la vida en Cristo nos enseña mucho, porque muchas de esas cosas que nosotros buscamos, el Señor nos las podría dar con tan solo pensarlo. Y nosotros corremos por algunas cosas que ni siquiera necesitamos. Por eso creo que debemos de considerar también los pensamientos del Señor, que son más altos que nuestros pensamientos, y creer confiadamente en el poder del Señor para cambiar las cosas que muchas veces nosotros no podemos cambiar. Gracias, hermano Benjamín. De verdad que me hace reflexionar su palabra, porque yo estoy viviendo ciertamente una prueba muy difícil en cuanto a lo familiar, y no he querido alejarme del servicio ni del ministerio, porque creo que eso es tener ciertamente esa esperanza en que el Señor pueda cambiar las cosas que nosotros no podemos. Y sé cómo se ensaña muchas veces el maligno con aquellos siervos que deciden dejar muchas veces ese interés material que tiene el mundo por esas cosas físicas para confiar y adorar como el Señor busca que adoremos, que en espíritu y en verdad, para que Él vea realmente lo que hay en nuestro corazón y sobre todo lo que es nuestro ministerio. Gracias, hermano mío, bendiciones, un abrazo desde Chile para todos, y gracias de verdad, hermano, por considerar a este siervo siempre para el servicio de la obra del Señor. Gracias, hermano, bendiciones. Amén, amén. Gracias, ñañito Pepito. Sí, no es fácil. A veces nos preocupamos tanto por el pasado y no vivimos el presente, no disfrutamos del día a día y nos proyectamos al mañana. Cuando dice la escritura, bástate a cada día su propio afán. Nosotros tenemos la bendición de buscar la guía y la dirección de Dios, como bien decía Pepito, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia en medio de los problemas. Ñañito Benjamín, ¿algún comentario respecto a la intervención del ñañito, el más bello del grupo? Adelante. Solamente agradecer por su comentario, nada más. Amén, amén. Muy bien. ¿Algún ñañito más con una manito alzada? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Creo que el tema más bien explicado, pues, de una manera sucinta, precisa y sencilla.
Gracias una vez más, ñañito Benjamín, a nombre de la plataforma. Y estamos esperando ansiosos. Rambo 3 creo que era que había una película. Por nada estéis afanados, tercera parte. Buenas noches, ñañito, bendiciones. Pasamos a ñañito Rigoberto Chamale los micrófonos. Bendiciones, ñañitos. Muchas gracias, mi hermanito Silvio, por ese humor precioso que usted tiene para dirigir, moderar el tiempo de preguntas y comentarios. Una vez más, queremos agradecerle a todos nuestros amados hermanos en nombre de la plataforma de Varones en Acción que han formado parte del programa en esta hermosa noche. Sé que esa predisposición que hay siempre de quererle servir al Señor se ha manifestado también a través de este medio, y agradecer a los hermanos que siempre nos están animando a través de esos mensajes poderosos como la segunda parte que se vio en esta noche. Así que agradecerle a todos mis hermanos el esfuerzo que hacen. Yo sé que mi hermano Javier Estrada no pudo asumir el privilegio por motivo que se le presentó una diligencia. Yo creo que todavía va en camino el hermano Javier, ya que se le presentó una diligencia. Hay que orar por él para que pueda llegar a su hogar sin ninguna novedad. Y así pues también, hermano, invitar a los hermanos para el día lunes, invitarlos para el día miércoles, invitarlos para el día viernes de la otra semana. No me resta más que despedirme de ustedes desde aquí, del seno de mi hogar, desde la ciudad de Guatemala, deseándoles una feliz noche, una muy buena noche, que tengan una noche muy reparadora. Y me despido con estas palabras diciéndoles que Dios los bendiga. Y si usted quiere saludar, usted quiere despedirse, conecte su micrófono y lo puede hacer en este momento. Bendiciones, mis hermanos, a todos los que están ahí reunidos aún todavía. Sean ustedes. Congratulations, hermano Silvio. Noches, hermanos. Eso es bonito, que se rían, no sean Hermano amargados. Manuel, el hermano Javier ya está en casa. Mire, el hermano, Bendiciones, mi hermano Javier, que se acaba de conectar. Tomando té o café, ¿qué tal? apenas estoy Hermano echando un Marvin. pozolito ahorita, hermano, apenas estoy cenando. Mano, Filogonio, cafecito tiene ahí. Wow. Así es, mi hermano. Qué rico. Gracias, hermano Ñañito. El No, calor, ñañito, estamos se para combate aquí. con calor. Ayudarnos los unos a los otros. Venga, Ustedes venga, y los manito. ñaños Salud. saben que esta plataforma Varones es en para acción. edificarnos los unos a los otros. Una bendición. Bendiciones, ñañitos. Un buen fin de Esperamos a semana. Rambo 3. Hermano Amén. Javier Estrada, bendiciones. Abrazo, A los de hermano. Maricopa. María, que está ahí, Dios me la bendiga. Hermano Marvin, Buenas bendiciones. noches, hermanos. Dios me la bendiga. Hermana María, bendiciones. Buenas noches. Dios le bendiga. Dios me la bendiga. Abrazo de oso. Hermano Freddy. El hermano Javier Néstor. Estrada se mira bien cansado ustedes. Sí, le veo los ojos cansados. Se ve súper cansado. ¿Cuántas horas manejó? No fueron muchos, no era muy lejos, hermano, pero es que llegué, pues trabajé ahora 13 horas el día de hoy. Tienes razón. 13 horas. Tienes razón. Que descanse, mi Tranquilo, Hermano Tomás ñañito, Parillo, tranquilo. desde Perú. Nada, Bendiciones, estoy hermano preocupado. Jacobo, Mauricio. Ñañito Hermana Lionel, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Que descansen, Ñañito Freddy, hermana Orellana un Oscar. abrazo bendiga. fuerte, bendiciones. Saludos, Bendiciones a todos, gracias, Bendiciones hermano, hasta el lunes, ñañitos. por el buen Bendiciones. tema, hermano Benjamín, por ese buen tema. Excelente tema, bueno, Benjamín Matul, que nos dio hoy. Hay que depender de Dios, nada más. Así que No no se se preocupe. Amén. Bendiciones, hermanos, a todos. Tu Buenas noches. problema tiene solución, ¿qué te preocupas? Y si no lo de ¿qué te preocupas? De todos modos, Buenas Así es. noches, No pasa hermano nada. Mauricio Hernández. El ñañito Filogonio mandó unas preguntas. ¿Quién ha contestado? ¿Quién ha investigado? les digo que no. Por Bendiciones, nada, La pregunta es ¿por qué El lunes. antes del diluvio había gigantes y después del diluvio había gigantes? A ver, ¿por qué no Yo se digo- ahogaron? Yo digo que por las dudas, ñañito. También, se pusieron nerviosos algunos. Era uno.
Hasta el lunes. Bendiciones, bendiciones, Buen fin de ñañitos. semana, hermano, a todos. Amén, bendiciones. Ahí estamos. Muchas gracias, hermano. Buenas Hermano noches. Marvin, la campanita ya se perdió en el tiempo con la campana. No la escuchan, la tengo, pero no la escuchan. Ah, es una campana muda, eso me sorprende. La campana. ¿Qué pasó, No. Picho? Mire, ve, aquí está, ve. ¿Qué pasó? Bueno, está bien. Picho Show? Ah, Ahí anda, ahí anda. Les digo siempre, a los que no se quieren despedir y se quieren quedar ahí, vamos con otro sermón. Hermano Luis. Sermón de la montaña. A los que no hay chupaletas acá. Rambo 3. Hermano Josué. Buenas noches, hermano. Que descansen, que tengan un buen sueño. No, yo todavía voy para largo. Hermano, si luego no está de turno. A medianoche me duermo, ahorita no. No. Estamos en horas de trabajo. Ya cocinó ya rato, de seguro. Y yo me Rambo 3, hermano. Hermano Israel. Juca, buenas noches. Bendiciones a todos, al hermano Israel. Luego que todavía hay varios que no se quieren despedir. Bueno, pues ahí vamos a seguir.